Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. El día de hoy vamos a estar viendo un poquito sobre GitHub Flow. ¿Qué es GitHub Flow primero que nada? GitHub Flow es una estrategia de ramificación de proyectos para flujo de trabajo con colaboradores, ya sea dentro de una organización o fuera de la misma. Cabe recalcar y que esta metodología o esta estrategia hay diferentes formas de implementarla. No existe un estándar, digamos, único para poder implementar este tipo de estrategia. Entonces todo depende de qué tanto se quiera o qué tanto decida el equipo ramificar un proyecto. Vamos a ver cómo funciona esto un poquito. Básicamente el flujo de GitHub Flow es el siguiente. Nosotros siempre partimos de una rama principal. Obviamente aquí de la rama principal necesitamos crear las ramas de desarrollo, las que vayamos a utilizar, de la cual van a partir los programadores para crear sus funcionalidades. De esas ramas que son las funcionalidades, los programadores podrán añadir diferentes commits a lo largo del tiempo. Una vez que tienen todos esos commits, pueden hacer el push de esa nueva funcionalidad que ellos han agregado. Abren un pull request en el repositorio en GitHub para nuestro caso. Y ese pull request debe recibir lo que vendrían siendo la retroalimentación o las respectivas revisiones por parte del product owner o las personas responsables de hacer la revisión de esos cambios. Entonces, si esos cambios son aprobados por las personas responsables de hacer esas revisiones, pueden mezclarse con la rama solicitada, que por lo general va a ser la rama de desarrollo. Es la rama de desarrollo donde van a aterrizar los cambios que en teoría están bien y que vamos a desplegar para hacer pruebas en algún ambiente que puede ser, no sé, Prepo o Cuba, por ejemplo. Recordemos que la rama master no la estamos tocando aún, al menos en este flujo, puesto que la rama master es la que en teoría está todo bien. No en teoría, realmente es donde debe estar todo bien. Los cambios que ya están funcionando al 100% y que por ende son los que puedo mandar a producción. Básicamente acá se explica un poco más el flujo de GitHub Flow. Nosotros partimos de una rama, creamos nuestra rama, comiteamos, creamos el pull request, recibimos el feedback de los reviewers, se testean que esos cambios estén bien y se los mezcla con la rama de desarrollo. ¿Okay? Algunas nomenclaturas que podríamos utilizar para ya sea agregar funcionalidades o corregir bugs o bugs, ¿sí? Dentro del sistema son las siguientes. Por ejemplo, las funcionalidades, anteponemos el término feature seguido del término, del nombre del módulo, y del nombre de la funcionalidad que vayamos a agregar. Nótense que feature con el módulo van separados de guiones bajos, mientras que el nombre de la funcionalidad lo estamos separando por guiones intermedios. Esto más que todo para establecer una nomenclatura para el nombre de nuestras ramas y no poner nombres al azar que, bueno, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que significan. Entonces es importante esto, socializar con el equipo, con los colaboradores, cómo es el flujo de trabajo que nosotros llevamos, para que todos conozcan y entiendan cuáles son los estándares que se deben respetar, las nomenclaturas, y sigamos esa misma línea. Y de esa manera nos entendemos todos. Entonces, si nosotros queremos buscar el bug X, en donde, no sé, se corrigió en algún módulo, entonces ya sabemos
que los bugs están identificados por fix, pues seguido del nombre del módulo y el nombre del bug. Okay. Algunos ejemplos de cómo crear este tipo de ramas. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo de académico, asumiendo que sea un módulo y asumiendo que Virtual Classroom es la funcionalidad que nosotros vamos a agregar. De igual manera, pues Virtual Classroom podría ser tal vez un módulo que a su vez tiene funcionalidades de mantenimiento de un estudiante. Al igual que, por ejemplo, en el caso de los fix o de los bugs, podemos tener la palabra fix seguida del nombre del módulo, en este caso de facturación o billing, y en este caso un problema con el render y de la facturación, que es lo que yo entiendo al leer esta rama. Obviamente esta rama va a tener detalles de lo que realmente se ha hecho, historial de commits y todo eso, que ya lo vamos a ver cómo se puede visualizar eso o dónde. Bien, entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo demostrativo de esto. Yo ya tengo aquí, voy a usar para este ejemplo dos cuentas de GitHub. En este caso esta es la primera cuenta que voy a utilizar, y bueno, la segunda cuenta es esta de acá, que es una cuenta bien personal. Entonces en la primera voy a crear el repositorio. Esto obviamente, si se lo hace a nivel de organización, pues es la organización la que crea el repositorio. Entonces bueno, vamos a ponerle test flow. No le voy a poner ninguna descripción. Vamos a crear el repositorio. Ok. Para empezar a configurar, antes de empezar a configurar cualquier cosa, tenemos que hacer un push de algo, de una base del proyecto que vamos a trabajar a este repositorio. Yo en mi caso, como tengo varios remotos configurados, lo que voy a hacer simplemente es voy a crear unas carpetas, unos directorios, que le voy a poner el nombre del usuario de GitHub con el cual yo los puedo identificar. Entonces en el caso de RDZ, aquí va a vivir el proyecto. Voy a poner simplemente git init, voy a iniciar el remote, voy a agregar este origen remoto. Ok, aquí ya copié toda esta línea. Okay. Ya, y bueno, yo en mi caso voy a cambiar el nombre del host, puesto que yo tengo diferentes remotos configurados. Entonces ustedes simplemente le pueden dejar github.com, solo en mi caso porque yo estoy en esta máquina y voy a simular como si estuvieran dos programadores trabajando en este proyecto. Entonces yo necesito obviamente configurar los hosts para cada repositorio. Bien, entonces voy a añadir este remoto y voy a crearme un archivo. Voy a hacer un touch, voy a hacer un readme simplemente .markdown. Voy a abrir esto en Visual Studio Code. De hecho creo que ya lo tenía abierto. Ok, aquí está. Entonces en este readme simplemente voy a poner un título de GitHub Flow, ¿ya? Y aquí voy a poner un subtítulo como Simple GitHub Flow. Ok, solo eso. Entonces voy, si veo el estatus del repositorio, el estado del repositorio, veo que ya tengo un archivo que no está traqueado. Entonces vamos a añadirlo con git add. Podemos añadir al staging area bueno, puede ser todo. Si pongo un punto voy a agregar todo al staging area. Si pongo solo el nombre del archivo, sería solo el nombre del archivo, ya. Si tuviera obviamente más archivos y más carpetas, pues tendría que poner un punto y ya lo agrego todo, ya. Voy a hacer un git commit y voy a poner simplemente un startup project. Este va a ser el nombre de mi commit, ok. Y como ya tengo el remove configurado, entonces
voy a hacer simplemente un push a la rama master, que es la rama principal. Ahora mismo obviamente voy a poder hacer un push sin problemas, como ustedes se darán cuenta. Voy a actualizar, ahí tengo el readme que he agregado ya. Y la idea de utilizar GitHub Flow, o una de las ventajas, si se le puede llamar, no sabría decir si sería una ventaja, pero una regla que se debe tener en cuenta es que esta rama debe estar bloqueada. Yo no debo poder hacer push a ella. Nadie de hecho debe poder hacer push a ella. Ahora mismo, si yo me voy a Create New File y bajo, veo que aquí está habilitada esta opción que dice Commit a la rama master. O sea, me deja. Yo aquí le puedo poner, puedo hacer cambios incluso, y puedo agregar este archivo desde aquí. Esto no debería ser posible. Entonces, vamos a configurar esto. ¿Cómo hacemos para bloquear esta rama master? Muy sencillo, vamos a ir a Settings. Lo primero que tenemos que hacer es, en la parte de Options, aquí, vamos a bajar un poco, y aquí donde dice Merging Button, vamos a desmarcar estas opciones que dice Allow Merging Commits. Esta, y vamos a desmarcar esta opción que dice Allow Reverse Merging, porque a mí solo me interesa Allow Squash and Merge. ¿Qué hace Squash and Merge? Básicamente lo que nos permite es combinar todos los commits en la cabecera de una rama. ¿Ya? Es como si yo tuviera un solo commit que engloba otros commits. Ya vamos a ver cómo funciona esto. De esa manera yo no lleno toda las cabeceras de la rama con un montón de commits de donde tal vez ni siquiera sea legible lo que estoy haciendo. Ya. Por el momento vamos a configurar esto. Vamos a ir a la parte de branch, y aquí vamos a añadir una regla. Aquí vamos a poner el nombre de la rama que le vamos a añadir esa regla. En nuestro caso sería la rama master. Y aquí donde dice Require Pull Request Review Before Merging, vamos a marcar esta opción. Y aquí es donde vamos a seleccionar el número de revisores que nosotros tenemos que tener. Normalmente siempre se suele poner dependiendo de la cantidad de colaboradores que tengamos, ya que a veces puede que se seleccione para 6 personas trabajando en un proyecto hasta 3 revisores. Okay. En este caso yo solo estoy usando 2 cuentas, voy a añadir simplemente uno, pero en realidad aquí pueden añadir hasta 6 revisores. Okay. Entonces voy a dejar uno por defecto, voy a marcar esta opción, y también voy a marcar esta opción de que requiere revisión del code owners, o del dueño del código. Vamos a decirle que también incluya al administrador, y vamos a crear esta regla. Vamos a guardar los cambios, y ya habremos agregado la regla para esta rama master. Si ahora yo me voy a Add File, Create New File, y bajo veo que ya esta opción está bloqueada. Dice que ya no puedo hacer commit a la rama master porque es una rama protegida. En cambio, ya me da la opción de crear una nueva rama para este commit e iniciar un pull request. Obviamente me pone un nombre por defecto. Aquí es donde entra el tema de las nomenclaturas que vimos hace un momento. Obviamente no vamos a hacer esto desde aquí, pero es simplemente con fines demostrativos. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la rama de desarrollo. Para eso me voy a crear una nueva rama. Voy a poner git checkout -b. Esto lo que va a hacer es crear la rama y cambiarme a esa rama, utilizando el nombre que sería de la rama dev. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer simplemente un git push origin dev. Listo. Ya hemos creado nuestra rama dev. Ahí la tenemos. Y de igual manera vamos a ir a Settings. Vamos a ir a la parte de branch. Vamos a añadir una regla. Vamos a poner la rama dev. Vamos a decir que requiere un pull request, un revisor. Este pull request approach when new commit should include administrator. Y guardamos los cambios.
Entonces ya tenemos bloqueado hasta el momento las dos ramas. Ya ningún programador puede hacer push directamente a la rama master ni a la rama dev. Entonces, a partir de la rama de desarrollo es que todos los colaboradores deben crear, o sus ramas deben partir, ¿ok? Las ramas de funcionalidad o las ramas de box o bugs. Entonces, voy a irme a la otra consola, voy a moverme a la carpeta de Jorge Díaz Montoya, okay. Voy a hacer un git init, voy a añadir el remote add origin, ¿sí? El remote, voy a copiar esto, ¿sí? Es el mismo para todos los colaboradores. En mi caso yo tengo que modificar simplemente esto porque estoy en la misma computadora. Listo. Y ahora sí ya puedo hacer un push, o podría, mejor dicho, hacer un pull, perdón. Voy a hacer un git checkout -b a la rama de desarrollo. Ok, ahora mismo no tengo nada en este, entonces voy a hacer un git pull origin dev para traerme los cambios que están en desarrollo, ya que a mí me interesa partir lo que sea que vaya a realizar a partir de esa rama. Listo, ya tengo el proyecto. Entonces lo que voy a hacer simplemente es irme a mi editor, voy a ir al otro archivo que es la otra carpeta, ¿sí? Y aquí tengo ya precisamente el archivo que había creado desde desde JordeZ, ¿ok? Entonces, suponiendo que yo voy a agregar un cambio, voy a trabajar sobre esto. Obviamente no es esta la terminal, es esta, ya. Entonces yo debo partir de la rama de desarrollo, debo crearme una rama con la funcionalidad que voy a agregar. Entonces, utilizando la nomenclatura de hace un rato, sería feature, el nombre del módulo, que yo en este caso le voy a poner readme, y la funcionalidad le voy a poner simplemente, no sé, lists, ya, o generate lists, ok. Entonces esto me cambia a la rama y ahora sí yo ya puedo agregar cambios. Ahorita no tengo ningún cambio, vamos a poner unas listas, por ejemplo, elements 1, 2 y 3, simplemente así. Entonces si me regreso a la consola, ya tengo cambios, voy a agregar esos cambios, voy a comitear. Una buena práctica que a mí siempre me ha gustado es ser lo más específico, lo más explícito es la palabra, con el tema de los nombres de commits. Entonces para eso siempre puedo escribir git commit, doy enter y esto me lleva a un editor donde puedo detallar más cosas del commit. Entonces aquí voy a poner elements, bueno, simplemente elements, y aquí puedo poner add element 1, por ejemplo, add element 2, add element 3, y simplemente guardamos, comiteamos y ya está. Si hacemos un git log, podemos ver que ya tenemos nuestros commits. Ahora sí, si queremos hacer un push a la rama que en este caso tenemos en feature, ya vemos que no nos deja. Esto es porque no tengo permisos para hacer el push, ya que aún no me ha agregado como colaborador. Entonces voy a regresar al repositorio, voy a ir a settings, voy a ir a manage access y voy a invitarme como colaborador. Entonces mi cuenta en este caso se llama, ok, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Lo voy a invitar como colaborador. Esta notificación normalmente suele llegar al correo. Antes solía llegar aquí mismo. Veamos si llega. Creo que no. Ok. Si me voy al correo, vemos que ahí ya me llega la invitación. Doy clic. Aceptamos. Listo. Una vez que ya he aceptado la invitación, ahora sí ya puedo hacer el push. Ya me va a dejar, de hecho. Entonces voy a hacer un push a la rama feature readme generate list. Listo, ya está pusheado esos cambios.
Si yo regreso al repositorio, ahorita estoy con mi cuenta de donde hice el push, veo que ya hay una rama feature, ok, y aquí lo que tengo que proceder a hacer es un pull request, hacer un pull request. Entonces podemos darle aquí en esta opción que dice compare and pull request, ya, y miren cómo aquí me sale un detalle de los commits que yo he hecho. Por eso es importante ser descriptivo con esos commits también, porque me facilita algunas cosas, aunque yo aquí podría detallar lo que desee. Por ejemplo, si quisiera poner documentación de algo, por ejemplo, voy a poner una captura, obviamente a manera de ejemplo, como la captura, subo esa captura porque esto es un markdown, y si yo le doy en preview, más o menos esta sería la forma como se presentaría ese commit que yo estoy haciendo, ¿ok? Esto más que todo con la intención de informar a los otros desarrolladores lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Los cambios que he hecho, o si hay algún problema, ¿ok? Algún bug, algún bug, bueno. Entonces, ¿esto con quién lo deseo mergear? Con la rama de desarrollo, por supuesto, no con master, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Aquí algo muy importante es el tema de reviewers. ¿Quién va a revisar ese pull request y quién lo debe aprobar? En este caso, el owner o el product owner es el que debe aprobarme este commit. Entonces, voy a seleccionarlo. ¿Ya? ¿A quién le asignaron esto? En este caso voy a ponerme que fue a mí, a Jorge Díaz Montoya. ¿Ya? En label es por lo general como un tags que se le suele dar a este commit o a este pull request. Por ejemplo, como esto es un feature que estoy añadiendo, lo voy a poner como un new feature o request. Project, para nuestro caso no tenemos proyectos asociados, así que pues le dejo en blanco. Y ya con eso sería todo. Vamos a crear el pull request. Y listo, ya se ha creado el pull request. Aquí podemos ver cómo se visualiza el pull request, y ya vemos que también tiene su propio identificador. Está abierto y por lo tanto aquí faltaría solo hacer la revisión. Vemos que aquí sale que hay una revisión pendiente al proyecto TestFlow, ok. ¿Quién debe hacer esa revisión? Aquí vemos que se le ha asignado a George de Z, que es el que debe revisar estos cambios. Entonces vamos a ir a ok, esto estoy ahí mismo, acá. Y aquí vamos a ver que ya en la parte de arriba nos va a aparecer un pull request. Hay un número 1, entonces voy a dar clic allí. Voy a dar clic al pull request que ha agregado este señor. Y voy a bajar. Ok, vamos a añadirle la revisión. ¿Sí? Y aquí vemos lo que él ha agregado, que en este caso son las listas, ¿no? Vamos a añadir que él ya lo vio y vamos a darle clic aquí donde dice Review Changes. Bueno, aquí nosotros tenemos varias cosas que podemos ver. Aparte de los archivos cambiados, vemos que podemos ver también los commits que ha hecho a lo largo del tiempo. Aquí el programador pudo haber agregado varios commits, no necesariamente en un pull request tiene que haber un solo commit. Entonces vamos nosotros a darle en Review Changes y aquí podemos aprobar este pull request. También podemos hacer un comentario como para hacer una retroalimentación. Podemos requerir cambios, ok. Si requerimos cambios sería como de indicar al programador que aún falta algo y que por lo tanto aún no se le va a aprobar ese pull request mientras él no termine eso que falta. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ese caso. Vamos a poner que todavía falta algo. Vamos a poner que le ponga a check in list, por ejemplo. Ok, vamos a hacer un submit review. Obviamente este requerimiento debe ser un poco explícito también. No puede ser algo tan así. Tiene que ser más detallado. Y vemos que ya acá me sale que hay un cambio requerido. Si yo me regreso al repositorio del programa de donde estaba anteriormente, vemos que ya me sale incluso que hay un cambio requerido. Y si yo despliego, puedo ver que este señor ha pedido algo. Ok, aquí están los cambios que él me ha solicitado, que dice que quiere que añada check en las listas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a añadir en lugar de unos guiones, simplemente a poner una X de esta manera.
y ya tendríamos el check como lo está solicitando. Entonces vamos de nuevo en la misma rama, porque pues a la misma rama me está solicitando. Entonces voy a hacer un git add, voy a comitear, para este caso voy a poner un commit normal, simplemente add check no list, por ejemplo, y vamos a hacer un push a la rama feature readme. Listo, regresamos, vamos a ir a donde estaba acá. ¿Sí? Aquí estoy. Entonces, si ahora yo me voy a file chain, porque ya obviamente hay nuevos cambios, vemos que hay otro commits que ha realizado a check and list, y veo en file chain, veo que ya él ya ha agregado los check. Entonces, si yo ya reviso esto y digo, bueno, ya los cambios están bien, puedo aprobarlos. Y aquí podemos darle un comentario, por ejemplo, Woodward. Si quisiéramos, vamos a hacer un submit review y listo, ya hemos aprobado el pull request de este desarrollador, de esta persona. Ok, entonces una vez que ya se ha aprobado este pull request, queda decisión del owner si hacer el squash and merge. Y aquí viene un detalle que era lo que hicimos anteriormente. Vemos que el create merge y el rebase están bloqueados, solo está disponible el squash and merge. Entonces, si el owner o el programador mergea eso, solo va a poder hacer un squash and merge. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, vamos a suponer que el programador, ¿sí?, es quien hace el squash and merge. Aquí nos pide confirmación, vemos que nos da un detalle de todos los commits que se han agregado, y si quisiéramos lo podemos modificar, o si no lo dejamos tal cual. Vamos a confirmar y empieza a mergearse. Una vez que ya se mergea esto, vemos que ya nos aparece el merging, y si nos vamos al repositorio ya no aparece el pull request, ¿ya? Y si nos vamos a la rama dev de desarrollo, vemos que ya aparecen las listas, ¿ok?, en la rama de desarrollo, puesto que mezclamos allá. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que si nos vamos a la parte de commits, podemos observar que está el commit que hizo el owner, y está el commit que hizo el programador. Esto, Jorge Díaz Montoya, por si se preguntan por qué sale así el usuario, es porque en mi máquina yo tengo configurado el mismo nombre de usuario. Entonces, para no estar teniendo que cambiar el nombre de usuario cada vez que me cambio de terminal, por eso aparece así. Pero aquí en realidad le va a aparecer el nombre de Juan, y acá el nombre de, no sé, Carlos. Bueno, lo importante aquí es ver que este commit elements tiene una referencia a ese pull request. Si yo le doy clic allí, puedo ver que me lleva a ese pull request, o al detalle, a la documentación de ese pull request. Yo veo los commits, puedo ver los commits que se hizo en esa funcionalidad. Ok, entonces de esta manera tengo un poco más organizado lo que he ido haciendo, ¿sí?, a lo largo del tiempo, por ramas, ¿ya? Porque cada funcionalidad es una rama. El tema es que al momento que se mergea, ustedes están viendo que esto en la rama de desarrollo es como si fuese un commit más. En realidad yo aquí, si hubiese hecho un merge con commit, hubiera tenido aquí más de dos ramas, o sea, porque hubiera tenido las ramas, perdón, más de dos commits, porque hubiera tenido los commits que engloba esta rama de aquí, ok, o esta referencia a este pull request. Listo. Entonces tengo más organizado las funcionalidades que yo he ido agregando. Ahora, pero hay una pequeña cuestión, y es que podemos ver que la rama feature que agregó el programador aún se ve. La idea es que esta rama no se visualice. ¿Por qué? Porque ya lo mezclamos con dev, y si quisiéramos ver el historial de cambios de esa funcionalidad, la podemos ver. Entonces no necesitamos tener esta rama aquí. Entonces, si nosotros podríamos borrar esa rama desde acá, si nos vamos a aquí, podemos ver que hay una opción, bueno, en realidad no es aquí, que dice delete branch, ok, pull request, la rama que se ha mezclado podemos eliminar. Si le damos eliminar, listo, se ha borrado. Pero
Obviamente nosotros no quisiéramos tener que hacer eso manualmente. La idea es que eso se borre manualmente. Entonces vamos a agregar una configuración más a nuestro proyecto. Para eso vamos a ir al owner, vamos a ir a settings, vamos a ir en options, y aquí hay una opción que dice automáticamente borrar las ramas de las cabeceras. Vamos a seleccionar esta opción y ya con eso estaría. Al momento de que el programador hace un nuevo cambio, esa rama se va a eliminar, ¿ya? Y no va a quedar el historial de esas ramas aquí, sino que solo vamos a tener a master y a dev. Ahora, ahí, si nosotros nos regresamos al desarrollar, al terminal del programador, vamos a regresarnos a la rama de desarrollo. La rama de desarrollo para nosotros, si nos vamos a nuestro editor, está desactualizada, como podemos observar. Entonces vamos a hacer un git pull origin dev. Muy importante siempre tener actualizadas nuestras ramas. Nosotros hacemos un pull, ya traemos los cambios y veo que ya se actualizó acá la rama con los últimos cambios que están en dev, que son los que a mí me interesan como programador, ¿ok? A partir de esa rama es donde yo voy a agregar nuevos cambios. Entonces voy a crearme una nueva rama, checkout, voy a poner feature, voy a poner en readme, que sea el módulo, y upper voy a ponerle title, por ejemplo, de uppercase title, cambiar en mayúscula el título. Entonces ahorita no tengo ningún cambio. Entonces voy a cambiar aquí algo, simplemente git flow, poner en mayúscula todo esto, ya, y ya tenemos un cambio. Vamos a hacer el git add, ok, ya tenemos en el staging, y aquí vamos a poner una situación que en realidad no debería pasar, pero que esto va a pasar, y quiero que quede claro que esto va a pasar independientemente de qué flujo utilicen, ¿sí? Lo que ganamos con GitHub Flow es tener una mejor orden en los cambios que va haciendo cada programador, tener más organizado, tener bloqueadas las ramas, tener un historial por cada funcionalidad, un historial de cambio por cada funcionalidad o bugs que nosotros vayamos teniendo en nuestro proyecto, ¿ok? Esos son los beneficios que nos da GitHub Flow. Pero algo que sí va a pasar es que cuando están trabajando varios programadores, a veces se presenta el problema de que ambos tocan archivos que no deberían tocar. Porque más que todo eso es parte de la organización. Esto debería manejarse por, digamos, un programador se va a encargar de X cosa que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el otro programador. Por lo tanto, no debería tocar esos archivos. Esa es la idea principal. Pero a veces siempre pasa eso. Obviamente temas de configuración, eso no se debe hacer aquí, eso lo debe hacer, o alguna persona debe ser única encargada de manejar esa parte. Debe ser el único que debe manejar temas de configuración. Si hay que configurar algo en el proyecto, que va a ser para todos, que va a ser global, ¿ya? Para no mezclar o responsabilizar ese tipo de cosas a los demás, a los programadores. Bien, entonces veamos, vamos a hacer una nueva rama. Vamos a crear una rama que en este caso va a ser un feature, el nombre del módulo que vamos a seguir trabajando en README, y vamos a ponerle add elements list, por ejemplo. Ya, vamos a poner que yo voy a trabajar en esos cambios. Entonces yo aquí voy a agregar más elementos. Voy a poner que en lugar, esto va a ser 4, pero aquí un detalle, yo voy a generar justamente, le voy a poner elements 3, elements custom 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? JordZ hizo un pequeño cambio, él ya terminó sus cambios, va a agregarlos al staging, va a comitear esos cambios a custom element, por ejemplo, va a hacer el push de esos cambios, feature add element list, ok, está todo bien hasta el momento. Pero ¿qué pasa? Que el programador de acá, que ya tiene agregado, él todavía no tiene
actualizado la rama con lo que se supone ya va a estar en desarrollo, porque el programador hizo un cambio, JordZ hizo un cambio. Voy a crear ese pull request. Ya, yo terminé lo que tenía que hacer antes que él, entonces voy a hacer el pull request, voy a añadir como revisor a la persona que debe hacer la revisión. Esta tarea pues me la asignaron a mí, JordZ. Ok, vamos a crear ese pull request. Listo, dice que está pendiente de aprobar porque necesita las revisiones. Vamos a hacer las revisiones. Vamos a ir a pull request, vamos a ir a add custom element, y en la parte de file chain podemos irlo, y aquí vamos a hacer la revisión. Vemos que él ha agregado este elemento, o sea, ha borrado element 3 y ha agregado element custom 3 y ha agregado dos elementos adicionales. Vamos a poner el review y vamos a probar esos cambios y vamos a decirle good job, por ejemplo. Obviamente esta situación no debería pasar, pero estoy poniendo el ejemplo. Ya, son cosas que a veces pasan. Listo, aprobó ese cambio. Ahora ya se puede hacer el merge. Puede hacerlo él mismo o puede hacerlo el desarrollador o el programador. Lo voy a hacer desde aquí mismo. Voy a mergear esos cambios. Listo, está actualizada la rama de desarrollo. Si me voy a desarrollo, veo que ya están estos elementos de Custom 3. Si yo regreso ahora a la rama de Jorge Díaz Montoya, veo que tengo esto, pero aquí hay un detalle, ¿sí? Y el detalle es que yo aún no he actualizado la rama. Entonces voy a hacer un git commit -m a title uppercase, porque fue lo que hice en esta rama. Voy a hacer un push origin feature readme use title. Me va a dejar hacer el push a mi rama, por supuesto que sí. Ya, vamos a ver qué nos va a decir acá. Vemos que aquí hay un pull request que ya se debe crear porque alguien subió una funcionalidad. Entonces vamos a ir a la entonces, ya listo, vamos a crear este pull request. Vamos a decirle que feature lo queremos mezclar con la rama de desarrollo, ¿sí? De esta manera. Ya, vamos a poner a persona que sea el reviewer, que sería JordZ. Recordemos que JordZ anteriormente actualizó la rama dev. Y vamos a crear el pull request. Ok, y aquí ya nos dice que necesita una revisión pendiente, ok, de Jorge Díaz. Entonces vamos a revisar desde acá. Vamos a ir al pull request que ha creado. Okay. Vamos a ir a aptitude uppercase, ya. Okay. Y si se dan cuenta, aquí yo ya puedo agregar la revisión, ¿ya? No hay ningún conflicto, no me ha dado ningún conflicto. Ya se van a dar cuenta, aparentemente no me ha dado ningún conflicto. Ya vamos a ver por qué. Vamos a probar este pull. Vamos a ponerle nice submit, ¿sí? Y si todo está ok, pues me va a salir en verde y me va a decir que se puede hacer el squash and merge, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Recordemos que yo agregué algo y bueno, cambié algo, y si me voy a la rama de desarrollo puedo ver qué es lo que ya está. Podemos ver que GitHub Flow se puso en mayúscula, pero también están los cambios que estaban anteriormente, que era Element Custom 3, okay, lo que él añadió. Lo que pasó fue que yo, a pesar de que modifiqué esto, no modifiqué nada de lo que estaba acá. Entonces, por ende sí me dejó pasar y no me dio ningún conflicto. Entonces, si aquí yo hubiese modificado algo en el mismo índice que involucra a este de acá, ahí sí que me hubiera dado un conflicto. Entonces, dependiendo de cuál de los dos programadores haga el pull request primero, ¿sí? Si se dieron cuenta, yo hice primero el pull request desde JordZ y luego desde Jorge Díaz Montoya. Entonces,
el de Jordi Z, cuando actualice la rama de desarrollo, va a dar conflicto con la rama de Jorge Díaz Montoya. ¿Por qué? Porque no está actualizado. Entonces es una buena práctica siempre, antes de hacer cualquier cosa o antes de agregar algo, en la rama que vas a trabajar siempre actualizar, ¿sí? Antes de hacer ese push con lo que está en develop, ¿sí? Bueno, dev sería en este caso. ¿Ok? Y ahora aquí sí que me va a pedir recién que haga el manual merge, como ustedes se darán cuenta. Entonces vamos a poner una descripción de este manual merge. Por ejemplo, lo voy a poner, no sé, merge uppercase title with, bueno, en realidad le vamos a dejar la misma rama, ya, simplemente así. Y listo. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí ya tenemos el log de todos los commits, ok, con el que había hecho el uppercase y el merge ahora. Entonces es muy importante siempre tener presente eso. Obviamente la rama de acá está desactualizada. Es muy importante cada vez que agregamos un nuevo cambio actualizar tanto la rama con la que nosotros trabajamos con la rama de desarrollo y con la propia rama con la que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque puede ser que otro programador esté también trabajando en esta rama, por ejemplo en UseTitle, y si está trabajando en esa rama, él va a hacer cambios a ella, entonces yo debo hacer un pull también de esa rama. Obviamente aquí no me va a dejar, pero bueno, si tuviera cambios allá y si esa rama todavía existiera, ¿ya? Y hay que hacer cambios, o sea, si hicieron cambios, tengo que hacer un pull. Y lo mismo con la rama de desarrollo. Ya, en este caso pues está actualizada, así que me va a decir el ready update. Si yo me muevo a la rama, obviamente checkout dev, esta rama está desactualizada, entonces tengo que actualizar origin dev. Y ahora sí, a partir de esta rama ya puedo crear mis funcionalidades o mis bugs o lo que necesite yo crear. Vamos a ponerle readme, no sé, subtitle, por ejemplo. Ok, y aquí vamos a cambiar, por ejemplo, algo simplemente así, y ya, para que aparezca de esa manera el título. Entonces esto va a ser un fix, por ejemplo. Entonces el programador añade esos cambios, comitea, va a poner add chain in subtitle, el nombre del commit. Antes de hacer el push se hace un pull de origin dev, ¿sí? Este básicamente sería el flujo, porque yo necesito saber si hay cambios en la rama de desarrollo, ok. Si no hay nada, entonces, ok, todo está actualizado, mi rama está actualizada con lo que se supone hay. Ahora sí, voy a hacer un push, ¿a dónde? A la rama fix, ok. Aquí me olvidé de algo, y es que obviamente también debí haber hecho un pull a la rama fix. ¿Por qué? Ya lo mencioné hace un rato, porque pudo haber otro programador que estaba trabajando también en la misma rama, aunque no creo, puesto que en realidad las ramas de funcionalidades, como ya mencioné antes, y de bugs deben ser de cada programador. O sea, cada programador se encarga de esas funcionalidades. Debería ser así en realidad, pero siempre van a haber esos casos, esas situaciones donde puede que en alguna situación ambos o tres o cuatro programadores estén trabajando en la misma rama, entonces sí o sí van a tener que hacer pull. Ese es el flujo normal. Entonces hacen el pull de la rama de desarrollo y de la rama con la que están. Ahora sí ya podrían hacer el push a fix. Listo, se hizo el push. Ahora sí yo me voy a mi repositorio y aquí ya puedo crear un nuevo pull request. Voy a crear un nuevo pull request con mi nombre de mi rama y a la rama que quiero mezclar. ¿Cuál sería? La rama de desarrollo. ¿Qué es el cambio que he agregado? Esto que está aquí. Voy a crear ese pull. Voy a darle un nombre aquí. Añadir el revisor.
Listo. ¿Y a quién se le asignó? Se le asignó a este señor. Listo. Creamos el pull request. Ya está abierto para que lo apruebe. De igual manera, aquí como mencioné, por el momento estamos usando solo un revisor, pero esto pueden ser 2 o 3 revisores, es más que suficiente. ¿Ok? Mientras los 3 revisores o 2 revisores no aprueben esos cambios, no va a poderse mezclar esto. ¿Ok? Entonces vamos a ir al principal. Vemos que en pull request ya me sale que hay un nuevo pull request y vamos a añadir la respectiva revisión. Vamos a aprobar esto, vamos a hacer un review, vamos a poner una aprobación, ready. Pongámosle ahí un icono, creo que era así, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo eran los iconos, pero bueno. Submit review. Entonces, listo. Queda de nuevo a criterio del programador, si es él o el owner, el product owner, suponiendo que es el que va a hacer los merge, perdón. Puede ser él o puede ser el programador. Squash and merge, confirmar y listo. Ya está actualizada la rama de desarrollo. Ahora lo último que ya quedaría sería mezclar pues lo que está en desarrollo con master, suponiendo que ya todos los módulos o en todos los módulos ya se han realizado todos los sprints. Entonces ya podemos mezclar todo lo que está en desarrollo con master. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un pull request. No necesitamos comitear nada, simplemente creamos un pull request. Ya hay una referencia para ese pull. Podemos agregar un revisor aquí de que se va a mandar algo a master. Recordemos que en master es lo que ya está funcionando. Vamos a poner deploy versión 0.1, por ejemplo. Vamos a crear un pull request. Ya está abierto, y si nos vamos acá al otro repositorio, podemos ver que ya hay un pull request de dev, algo que está pendiente de mandar a producción. Vamos a hacer los cambios respectivos, vamos a probar, vamos a hacer el submit review y listo. Ya mezclamos, confirmamos y ya estaría listo. Ya está todo actualizado en la rama master. Básicamente ese sería el flujo en sí. Como podemos observar, en la rama master vemos que aquí involucra a todos los colaboradores. Vemos que se ha añadido una referencia a ese pull request. Se han agregado varios commits, porque los dos han agregado commit. Pero sin embargo aquí me sale solo 2 commits en master. Y puedo ver que en dev, si yo le doy clic a esta referencia, me lleva al historial de commits que se han realizado. Y si yo doy en commits, veo que aquí por ejemplo hay 4 commits. Pero si yo le doy por ejemplo clic a add custom element, o a este de aquí que dice add title uppercase, vemos que aquí tiene también un commit. Pudo haber tenido más commit esta funcionalidad, ¿sí? Porque es una funcionalidad según el nombre. Entonces de esta manera yo puedo hacer un histórico, ¿sí? Una auditoría de todos los cambios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo de una mejor manera. ¿Okay? ¿Qué programador los hizo? ¿Qué feedback hubo? Si hubo retroalimentación de esos commits, de esos cambios. Puedo tener englobado todos esos commits por funcionalidad o por bugs que se van presentando durante el desarrollo o durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto. ¿Ya? Entonces básicamente esto sería todo. Hay otras formas de hacer este flujo utilizando forks. Bueno, eso se lo podría ver en otros momentos, pero en teoría básicamente esto es GitHub Flow, la forma más básica de ramificar. Como ustedes se dan cuenta, no hay ninguna rama. Las ramas de desarrollo y de master están bloqueadas, no se puede hacer push
a estas ramas, todo se tiene que manejar por medio de pull requests si se quiere hacer algo. Mientras esos pull requests no sean aprobados, simplemente van a estar aquí y si yo quiero los elimino si son pull requests que no sirven realmente. ¿Ok? Eso obviamente lo hace el product owner o lo debe hacer él. Entonces eso serían todo. Básicamente eso sería todo con respecto a GitHub Flow. Espero que quede... Yo sé que puede ser un poco enredado, pero no es tan así, es sencillo. Y es un flujo de trabajo que realmente funciona y permite llevar un mejor control sobre lo que van haciendo todos los programadores a lo largo del tiempo. Espero que eh, este video les haya servido y nos vemos en la próxima. Gracias.